Nos llamó su error para irse con la mujer que creía que era todo. Años después, su diosa está de rodillas en mi oficina, rogándome que salve a su familia. Él eligió a la persona equivocada para desechar, y ahora ella paga el precio. El dolor me partió en dos. No fue una metáfora, fue una fractura literal de mi realidad. Una ola de fuego líquido que subió desde la base de mi espalda y se apoderó de mi vientre, apretándolo con un puño invisible y cruel. Me doblé sobre el sofá de la sala, el terciopelo gris áspero contra mi mejilla sudorosa, y el único sonido que pude emitir fue un jadeo ahogado. Tadeo, logré susurrar, la voz rota por el esfuerzo. Tadeo, creo que ya es hora. Él no me escuchó. O fingió no hacerlo. Estaba de pie frente al gran espejo del recibidor, ajustándose el nudo de una corbata de seda color grafito que yo le había regalado en nuestro segundo aniversario. Su reflejo era la imagen de la calma y el control, cabello oscuro perfectamente peinado, mandíbula firme, el costoso traje italiano cayendo sobre sus hombros como una segunda piel. Yo, en cambio, era un desastre de dolor y pánico. Tadeo, por favor, insistí, mi voz un poco más fuerte esta vez, teñida de una urgencia que no podía ignorar. Las contracciones son fuertes. Tenemos que ir al hospital. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. No había preocupación en ellos. Ni una pizca de empatía. Solo una irritación fría, como si yo fuera una mancha molesta en el cristal impecable de su existencia. Ahora, ¿Heréndira? Dijo, su voz era un látigo de impaciencia. ¿Tienes idea de la noche que es hoy? La reunión con los inversionistas de Monterrey es en menos de 2 horas. He preparado esto durante meses. El bebé no sabe de tus reuniones, jadeé, intentando respirar a través de otra ola de dolor que me dejaba sin aliento. No elige el momento. Por favor, tenemos que irnos. Mi bolso está listo junto a la... Me detuve. Mis ojos, nublados por las lágrimas y el dolor, se fijaron en algo que no cuadraba. Junto a la puerta, no estaba mi bolso de maternidad color pastel, sino su maleta de viaje de cuero negro. La que usaba para sus viajes de negocios. Estaba cerrada y lista. El frío que sentí en ese momento no tuvo nada que ver con el sudor en mi piel. Fue un frío que nació en la médula de mis huesos. ¿Esa es tu maleta? Pregunté, y el temblor en mi voz no era solo por el dolor físico. ¿Vas a un viaje? Tadeo se giró lentamente, abandonando su reflejo. La máscara de fastidio se había desvanecido, reemplazada por una expresión de fría determinación. Era una mirada que nunca antes le había visto, una mirada de absoluta finalidad. Sí, dijo, su voz tan plana y dura como el mármol bajo sus pies. Me voy. Y no solo a Monterrey. La habitación pareció inclinarse. El dolor de la contracción se mezcló con un dolor diferente, uno más agudo y profundo. ¿Qué quieres decir? Tartamudeé. ¿Te vas? ¿Ahora? ¿Y el bebé? ¿Nuestro hijo? Él soltó una risa. No fue una risa alegre, sino un sonido seco y cruel, como el crujido de hojas muertas. Ahí está el problema, Heréndira. Nunca fue nuestro hijo. Fue tu proyecto. Tu ancla para atarme a esta vida mediocre que tanto te gusta. Pero se acabó. Cassandra me está esperando. Cassandra. El nombre flotó en el aire, venenoso y real. La influencer de Instagram con la que juró que solo eran amigos. La mujer cuyos mensajes había encontrado y por los que me había llamado, paranoica por el embarazo. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No puedes hacerme esto, Tadeo. No ahora. Estoy de parto. Es tu hijo. Se acercó, y por un instante, una parte estúpida y esperanzada de mí pensó que iba a ayudarme, a tocarme. En lugar de eso, se inclinó, su rostro a centímetros del mío, su aliento olía a menta cara y a crueldad. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir, siseó,
cada palabra una esquirla de hielo. Esta vida, este apartamento, este bebé, todo fue un error. Un lastre. Cassandra ve quién soy de verdad. Ella me impulsa hacia arriba, no me arrastra hacia abajo como tú. Soy tu esposa, sollocé, aferrándome a la última hebra de nuestra vida juntos. Eras un escalón conveniente, corrigió. Pero ya llegué a un piso más alto. Me quedé sin palabras, ahogada por la enormidad de su traición. El dolor en mi vientre era un eco sordo del cataclismo que estaba destrozando mi corazón. Y entonces, mientras otra contracción me hacía gritar, él pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi alma para siempre. Tú y ese bebé son el peor error de mi vida. Gritó, su voz llenando el silencio atónito entre mis jadeos. Desaparece. Con una violencia calculada, agarró mi bolso de bebé del rincón, caminó hacia la puerta principal, la abrió y lo arrojó a la oscuridad del pasillo. El suave golpe de la tela contra el suelo fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Luego, sin una segunda mirada, tomó su propia maleta, salió y cerró la puerta. El clic de la cerradura fue definitivo. Fue el sonido del fin de mi mundo. El silencio que dejó Tadeo era más ensordecedor que sus gritos. Era un vacío que lo consumía todo, llenando cada rincón de la vida que habíamos construido, una vida que ahora entendía que solo yo había creído real. Me quedé en el suelo, hecha un ovillo, durante un tiempo que pareció una eternidad y a la vez un instante. El mundo se había reducido a dos cosas, el ritmo implacable de las contracciones que desgarraban mi cuerpo y el eco helado de sus últimas palabras. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, me arrastré hasta mi teléfono. Mis dedos temblaban tanto que me costó 3 intentos marcar el número de un servicio de taxis. La voz del otro lado de la línea sonaba lejana, un murmullo indiferente ante la catástrofe de mi existencia. 10 minutos, dijo. 10 minutos para que un extraño me llevara a dar a luz al hijo del hombre que me acababa de llamar el peor error de su vida. Mientras esperaba, con la frente pegada a la fría ventana que daba a la calle nocturna de la Ciudad de México, mi mente se convirtió en un museo. Un museo del dolor, exhibiendo en sus salas silenciosas todos los momentos, todas las pistas que había ignorado estúpidamente. La primera pieza de la exhibición era un recuerdo de hacía apenas un año. Estábamos en una cena con sus socios. Yo acababa de ganar un pequeño pero prestigioso premio de arquitectura por el diseño de un centro comunitario sostenible. Estaba radiante, orgullosa. Cuando se lo conté, Tadeo me rodeó los hombros con un brazo, sonrió a los demás y dijo, es adorable, ¿verdad? Me encanta que tenga sus pequeños pasatiempos para mantenerse ocupada. Sentí como mi logro se encogía y se convertía en una manualidad infantil. Todos rieron. Y yo sonreí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Porque el amor, me había convencido a mí misma, a veces significaba dejar que la luz del otro brillara más fuerte. Caminé por el pasillo de mi memoria hasta la siguiente sala. Allí estaba mi madre, Leonor, al otro lado del teléfono. Le había llamado llorando después de una discusión con Tadeo porque había olvidado nuestro aniversario. Su respuesta no fue de consuelo. Hija, por favor, dijo con ese tono de cansancio que usaba siempre que mis emociones le parecían un inconveniente. Un hombre del calibre de Tadeo tiene muchas presiones. El mundo de los negocios es una guerra. Lo último que necesita es una esposa demandante que le reclame por una fecha. Tienes que ser su paz, Heréndira, no su tormenta. Colgué sintiéndome pequeña, egoísta. Una vez más, mi dolor era una exageración. Mi necesidad, una carga. La pieza central del museo era la más dolorosa. Un domingo por la tarde, el teléfono de Tadeo vibró sobre la mesita de café. Él estaba en la ducha. El nombre, Cassandra, brilló en la pantalla, seguido de un mensaje que solo alcancé a ver a medias, muero por volver a verte. Cuando salió, se lo dije. No grité, no acusé. Mi voz era apenas un susurro. ¿Quién es Cassandra, Tadeo? Su reacción fue volcánica. Me acusó de violar su privacidad, de ser insegura, de dejar que las hormonas del embarazo me convirtieran en una detective paranoica y loca.
Fue tan convincente, tan ofendido, que al final de la noche, era yo quien le pedía perdón a él. Le pedí perdón por dudar de su fidelidad mientras él, ahora lo sabía, planeaba su huida. El claxon de un coche me sacó de mi trance. El taxi había llegado. Me levanté, cada movimiento una agonía. Al abrir la puerta, vi a mi vecina del 3B, la señora Carmona, asomada por la mirilla de su puerta. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que ella desapareciera. No abrió. No preguntó si necesitaba ayuda. El miedo a involucrarse era más fuerte que la compasión. Estaba sola. Completamente sola. El taxista, un hombre mayor con ojos amables, me ayudó a subir al coche. ¿Al hospital de la mujer, hija?, preguntó con suavidad. Asentí, incapaz de hablar. Durante el trayecto, las luces de la ciudad se difuminaban a través de mis lágrimas. Pasamos por el parque donde Tadeo me había pedido matrimonio. Pasamos por el restaurante de nuestra primera cita. Cada calle era una herida abierta. En el hospital, una enfermera llamada Rosa me recibió. Vio mi rostro, mi vientre, la ausencia de un marido a mi lado, y lo entendió todo sin una sola palabra. Me tomó de la mano, y su contacto fue lo primero genuinamente humano que había sentido en horas. Tranquila, corazón, me dijo. Aquí estamos para ti. Vamos a traer a ese bebé al mundo. Las horas siguientes fueron un torbellino borroso de dolor, sudor y voces tranquilizadoras. Rosa no se apartó de mi lado. Y cuando el dolor se hizo insoportable, cuando sentí que no podía más, recordé a mi padre, don Porfirio. Un ingeniero civil hecho a sí mismo, un hombre que veía el alma en las estructuras de concreto y acero. Él siempre me decía, Heréndira, los cimientos más fuertes no son los que nunca se agrietan, sino los que soportan el terremoto y siguen en pie. Con su voz en mi cabeza, empujé. Empujé contra el dolor. Empujé contra la traición. Empujé contra el recuerdo de la puerta cerrándose. Empujé para sacar de mí no solo a mi hijo, sino toda la debilidad y la negación en la que había vivido. Y entonces, un grito. Fuerte, furioso, lleno de vida. Mi grito se unió al suyo. Me colocaron un pequeño cuerpo cálido y resbaladizo sobre el pecho. Abrí los ojos y lo vi. Mi hijo. Perfecto. Su pequeño puño se aferró a mi dedo. ¿Cómo se llama?, preguntó Rosa, sonriendo. Lo miré, y en sus ojos oscuros y profundos no vi un error. Vi un legado. Vi el futuro. Emiliano, susurré, la voz ronca por el llanto y el esfuerzo. Se llama Emiliano. Por la fuerza. Por la tierra que mi padre tanto amaba. Por el comienzo de algo que sería solo nuestro. Los primeros años fueron una lucha sorda y constante contra la gravedad. La gravedad de la pobreza, del agotamiento, del estigma. Nos mudamos a un modesto apartamento en la colonia Doctores, un lugar con más carácter que comodidades, donde las paredes eran tan delgadas que podía oír los sueños y las discusiones de mis vecinos. El olor a humedad y a comida casera era el perfume constante de nuestro nuevo hogar. Mi vida se convirtió en un acto de malabarismo cronometrado al segundo. De día, era arquitecta. Trabajaba como freelance desde una pequeña mesa que hacía las veces de comedor y oficina. Aceptaba cualquier proyecto, sin importar lo pequeño o mal pagado que fuera, la remodelación de un baño, el diseño de un garaje, el plano de una extensión de cocina. Cada peso contaba. Cada línea que dibujaba en mi vieja computadora era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mí y de Emiliano para protegernos del mundo. De noche, cuando Emiliano finalmente se dormía, a menudo con su pequeña cabeza apoyada en mi regazo mientras yo trabajaba, comenzaba mi segundo turno. El insomnio, un fantasma nacido de la noche de la traición, se convirtió en mi compañero constante. En lugar de luchar contra él, lo usaba. Estudiaba. Devoraba libros sobre finanzas, gestión de proyectos, marketing. Leía sobre nuevos materiales de construcción sostenible, sobre urbanismo, sobre todo lo que pudiera darme una ventaja.
Era una preparación silenciosa, una acumulación de munición para una guerra que aún no sabía cómo iba a librar. El mundo exterior, el mundo de Tadeo, seguía girando, y sus ecos me llegaban como ondas de choque. Él y Cassandra se casaron en una lujosa ceremonia en San Miguel de Allende. Las fotos inundaron las redes sociales. Cassandra, con un vestido de diseñador, sonreía a la cámara, su mano adornada con un diamante obscenamente grande, entrelazada con la de Tadeo. El pie de foto de él decía, finalmente completo. Con el amor de mi vida, mi inspiración, mi todo. Cientos de, me gusta. Cientos de comentarios felicitándolos. Ni un solo recuerdo del error que había dejado atrás. Mi madre, Leonor, fue una de las primeras en darle me gusta. Cuando la llamé, su voz era distante. Parecen muy felices, Eréndira. Quizás todo fue para mejor. Él necesitaba a alguien de su nivel. Mamá, me abandonó mientras daba a luz, dije, mi voz un hilo tenso. Ay, hija, no empecemos otra vez con ese drama, suspiró. Tienes que superarlo. La vida sigue. Además, ¿qué esperabas? Apenas podía seguirle el ritmo. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra mi ya frágil autoestima. Me di cuenta de que para mi madre, yo era un inconveniente, una mancha en la imagen de familia perfecta que quería proyectar. La llamada terminó, como siempre, conmigo sintiéndome culpable por tener sentimientos. La humillación pública, sin embargo, fue la gota que derramó el vaso. Sucedió 7 años después. Emiliano, mi Emiliano de 7 años, mi sol, mi centro, había desarrollado un asma severa. Los medicamentos eran caros, y un proyecto importante se había caído a último momento, dejándome en una situación desesperada. Una antigua compañera de la universidad mencionó que la empresa de catering para la que trabajaba necesitaba meseros extra para un gran evento. El pago era bueno. Mi orgullo podía esperar, la salud de mi hijo, no. Me puse el uniforme negro, me recogí el pelo en una coleta tirante y me uní a las filas de rostros anónimos que servían canapés y rellenaban copas de champán. El evento era en el Club de Industriales. El aire vibraba con riqueza y poder. Y entonces, en medio del salón, bajo un candelabro que goteaba cristales como lágrimas de diamante, los vi. Tadeo y Cassandra. Era su fiesta de aniversario. Él se veía mayor, con líneas de estrés alrededor de los ojos que su sonrisa forzada no podía ocultar. Ella, por otro lado, estaba impecable, envuelta en un vestido rojo que gritaba, mírame. Estaban rodeados de gente, riendo, brindando. Mi corazón se detuvo. Mi primer instinto fue huir, esconderme en la cocina. Pero la bandeja en mi mano pesaba, y mis pies estaban anclados al suelo. Una voz en mi cabeza, una voz que sonaba sospechosamente como la de mi padre, susurró, no te escondas. Nunca. Así que respiré hondo y seguí caminando. Tenía que pasar justo por su lado para llegar a otro grupo de invitados. Mantuve la cabeza alta, la mirada fija al frente. Pero él me vio. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de la multitud. Su sonrisa vaciló. Vi un destello de sorpresa, seguido rápidamente por algo más feo, desprecio. No asintió. No hizo ningún gesto. Simplemente apartó la mirada, como si yo fuera una mancha en la alfombra. Pero Cassandra también me vio. Se inclinó hacia Tadeo, susurró algo, y luego me miró directamente. Una pequeña sonrisa, venenosa y triunfante, se dibujó en sus labios rojos. Luego se giró hacia una de sus amigas, me señaló discretamente con la barbilla y dijo algo. La amiga me miró de arriba abajo, y ambas soltaron una risita ahogada. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue un colapso ruidoso, sino una fractura silenciosa y profunda. La humillación era un ácido que me quemaba por dentro. No era solo el hecho de que me ignoraran o se rieran. Era la absoluta certeza en sus ojos de que yo no era nada, de que mi existencia era tan insignificante que solo servía como un chiste pasajero en su noche de celebración. Esa noche,
cuando llegué a casa y vi a Emiliano durmiendo pacíficamente, con su pequeño inhalador en la mesita de noche, tomé una decisión. La supervivencia ya no era suficiente. Sobrevivir era permitirles ganar. Era hora de construir. Era hora de recordar quién era yo. Era hora de abrir la caja de mi padre. La caja era de madera de cedro, vieja y sin adornos, con el leve aroma a lápiz y papel que siempre asociaba con mi padre. Don Porfirio no era un hombre de lujos, sino de fundamentos. Creía que el valor de algo no residía en su apariencia, sino en su estructura interna, en su capacidad para soportar el tiempo y la presión. La caja era un reflejo de él. La había guardado durante 7 años, demasiado asustada o demasiado abrumada para enfrentar lo que había dentro. Pero esa noche, el miedo había sido reemplazado por una claridad helada. Con manos firmes, levanté la tapa. Dentro, no había joyas ni fajos de billetes. Solo había documentos, cuidadosamente ordenados, y una sola carta en un sobre con mi nombre, escrito con su caligrafía fuerte y angular. Abrí la carta primero. Mi querida Heréndira, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí para protegerte del mundo, y que el mundo te ha demostrado lo duro que puede ser. Siempre supe que tenías un corazón demasiado grande y confiado. Es tu mayor fortaleza y, a veces, tu mayor debilidad. Te he visto construir mundos enteros con tus lápices desde que eras una niña, mundos llenos de belleza y equilibrio. Pero también te he visto permitir que otros derriben tus muros con una sola palabra cruel. He pasado mi vida construyendo cosas, hija. Puentes, edificios, una empresa. Pero mi proyecto más importante siempre fuiste tú. Y un buen constructor siempre deja un plan de contingencia. Las herramientas que encontrarás en esta caja no son para vengarte. La venganza es un material de construcción pobre, se corroe con el tiempo. Estas son herramientas para construir un mundo donde nadie pueda volver a lastimarte. Un mundo con tus propias reglas, tus propios cimientos. Úsalas para construir algo tan fuerte y tan verdadero que su sola existencia sea la única justicia que necesites. Construye tu felicidad, mi arquitecta. Es el único proyecto que realmente importa. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de comprensión. Por primera vez en 7 años, no me sentía sola. Mi padre, incluso desde la ausencia, me había dejado un plano. Al día siguiente, llamé al número que aparecía en los documentos. Pertenecía al licenciado Lázaro Morales, el viejo amigo y abogado de mi padre. Nos reunimos en su despacho del centro, un lugar que olía a libros viejos y a confianza. Lázaro era un hombre sereno, con la paciencia de un árbol antiguo. Me escuchó. Le conté todo, desde la noche en que Tadeo me abandonó hasta la humillación en la fiesta. No me interrumpió. Cuando terminé, simplemente asintió. Porfirio lo sabía, dijo en voz baja. No los detalles, por supuesto. Pero conocía la naturaleza de Tadeo. Veía su ambición hueca. Por eso tomó estas precauciones. Abrió un pesado portafolio sobre su escritorio de caoba. Tu padre te dejó algo más que una empresa constructora, Heréndira. Creó un fideicomiso a tu nombre. Lo estructuró a través de varias capas de empresas internacionales para que fuera prácticamente irrastreable. Durante todos estos años, ha estado creciendo, reinvirtiéndose. Contuve la respiración. ¿De cuánto estamos hablando, Lázaro? Él me miró directamente a los ojos. A día de hoy, el valor neto del fideicomiso es de poco más de $20 millones. La cifra era tan astronómica, tan fuera de la escala de mi realidad de contar monedas para el medicamento de Emiliano, que por un momento pensé que lo había imaginado. 20 millones. Podía desaparecer, vivir una vida tranquila y cómoda, lejos de todo y de todos. Pero entonces, las palabras de mi padre resonaron en mi mente: estas son herramientas para construir. Y la imagen del rostro burlón de Cassandra apareció, seguida por la fría indiferencia de Tadeo. La comodidad no era justicia.
No quiero huir, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Quiero construir. Lázaro sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Eso es lo que Porfirio hubiera querido oír. Durante las siguientes semanas, su despacho se convirtió en mi cuartel general. Trazamos un plan. No uno de ataque frontal, sino uno de construcción sigilosa. Primero, creamos un holding, una empresa matriz que sería el corazón de nuestro nuevo imperio. La llamé Grupo Kintsugi. Como el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, celebrando las fracturas en lugar de ocultarlas. Mis cicatrices no serían mi vergüenza, serían mi fuerza. Y bajo el paraguas del Grupo Kintsugi, fundamos mi firma de arquitectura. El vehículo de mi venganza y mi redención. Le di un nombre que evocaba misterio y poder, un nombre que no se podía vincular a la pobre Heréndira. La llamamos Capo Arquitectos. Nadie sabría quién estaba detrás. Sería una leyenda, un fantasma en la industria. Un fantasma que estaba a punto de empezar a construir un imperio sobre las ruinas de su pasado. Capo Arquitectos no nació, irrumpió. No entramos en el mercado, lo conquistamos. Con los recursos casi ilimitados del Grupo Kintsugi y la visión que había estado cultivando en mis noches de insomnio, hicimos lo que ninguna otra firma en México se atrevía a hacer. Fusionamos la arquitectura ultramoderna con la artesanía tradicional mexicana, creamos edificios sostenibles que parecían vivos, que respiraban. Ganamos contratos que las firmas establecidas llevaban décadas codiciando. Construimos torres de oficinas que parecían esculturas, residencias privadas que redefinían el lujo, y, en un gesto que dediqué a mi padre, diseñamos y financiamos centros comunitarios en barrios desfavorecidos. El nombre Capo estaba en boca de todos. Forbes escribió un artículo titulado ¿Quién es el genio anónimo detrás de Capo Arquitectos? Los rivales intentaban averiguar quién era el CEO, pero Lázaro había creado una fortaleza de secretismo legal. Yo era un fantasma, una leyenda. La pobre Heréndira estaba muerta y enterrada. Mientras mi estrella ascendía, la de Tadeo comenzaba a declinar. Su éxito siempre había sido más apariencia que sustancia. Se basaba en encanto, en promesas vacías y en una economía boyante. Pero los tiempos cambiaron. Un par de malas inversiones, la competencia feroz y, sobre todo, el coste de mantener el extravagante estilo de vida de Cassandra, comenzaron a pasarle factura. Su empresa, que una vez pareció un coloso, ahora mostraba grietas en sus cimientos. Cassandra, por su parte, luchaba su propia batalla contra la irrelevancia. Su carrera como influencer había alcanzado su punto máximo y ahora se desvanecía. Las marcas preferían a chicas más jóvenes, las tendencias cambiaban más rápido de lo que ella podía adaptarse. El pánico empezó a notarse en sus publicaciones, cada vez más desesperadas por mantener una fachada de glamour y éxito. La diosa que Tadeo adoraba estaba descubriendo que la adoración del mundo era efímera. Desde mi torre de marfil, yo observaba. Tenía un equipo pequeño y discreto cuya única tarea era monitorear sus vidas. No por obsesión, sino por estrategia. Conocía sus deudas, sus miedos, sus desesperaciones. Y esperé. Sabía que la desesperación los haría cometer errores. La oportunidad llegó, como esperaba, en forma de una publicación de LinkedIn. Cassandra, en un intento de reinventarse como una mujer de negocio seria, anunciaba que estaba abierta a nuevas oportunidades profesionales en el sector del lujo y la gestión de marcas de alto nivel. Era la señal que había estado esperando. Esa misma tarde, Capo Arquitectos publicó una oferta de trabajo. Era para un puesto de nueva creación, directora de Relaciones Públicas y Marca. El salario era astronómico. Los beneficios, inauditos. La descripción del puesto parecía escrita a medida para alguien como Cassandra: gestión de eventos exclusivos, enlace con clientes VIP, viajes internacionales. Era un cebo dorado, irresistible. Como predije, su currículum llegó a nuestra bandeja de entrada menos de 24 horas después. Estaba lleno de hipérboles y autoelogios, citando sus logros como influencer y su profundo conocimiento del mercado de lujo.
Era, en el papel, un documento vacío. Pero para mis propósitos, era perfecto. ¿Estás segura de esto, Eréndira? Me preguntó Lázaro, revisando el currículum con una ceja arqueada. Contratarla es meter al enemigo en casa. El enemigo ya está en mi casa, Lázaro, respondí, mirando por la ventana de mi oficina, que dominaba la ciudad. Ha estado en mi cabeza durante 7 años. Es hora de que entre por la puerta principal. No la voy a destruir de inmediato. Eso sería demasiado simple. Voy a darle exactamente lo que cree que quiere. El estatus, el título, el dinero. Y luego, le enseñaré lo que realmente significa el poder. Mi plan no era simplemente despedirla o humillarla. Era usarla. Usar su arrogancia, su superficialidad y su lealtad comprada como un arma contra el hombre que nos había unido en esta extraña y retorcida historia. El equipo de recursos humanos, siguiendo mis instrucciones precisas, la contactó. Pasó por 2 rondas de entrevistas con mis directores, quienes informaron que era impresionantemente segura de sí misma, aunque carente de cualquier habilidad tangible. Perfecto. La ronda final era conmigo. O, mejor dicho, con la persona que iba a conocer. Le pedí a mi estilista una transformación. Me corté el pelo en un bob asimétrico y afilado, lo teñí de un tono más oscuro. Compré unas gafas de montura gruesa y elegante que ocultaban parte de mi rostro. Mi forma de vestir en la oficina ya era minimalista y poderosa, pero ese día elegí un traje pantalón de un color carbón tan oscuro que parecía absorber la luz. No era Eréndira. Era la jefa de recursos humanos de Kapu, una mujer fría, eficiente e intimidante. Cuando Cassandra entró en la sala de juntas, estaba visiblemente nerviosa, pero intentaba ocultarlo con una sonrisa brillante. No me reconoció. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo seguía siendo la mesera desaliñada de la fiesta, una nota a pie de página olvidada en su historia de éxito. Mi voz era un par de tonos más baja de lo normal, precisa, cortante. La interrogué sobre su experiencia. Cada respuesta vacía que daba, yo la contraatacaba con una pregunta técnica que la dejaba tartamudeando. La vi marchitarse bajo la presión, su fachada de confianza desmoronándose ladrillo a ladrillo. Justo cuando el pánico era evidente en sus ojos, cambié de táctica. Me recliné en mi silla. Señora Tadeo, dije, usando deliberadamente el apellido de su marido, su currículum es poco convencional. Su experiencia es, siendo generosos, etérea. Normalmente, no la consideraríamos ni por un segundo. Su rostro cayó. Pude verla preparándose para el rechazo. Sin embargo, continué lentamente, el CEO de Kapu tiene una teoría. Cree que el talento no siempre viene en paquetes tradicionales. Cree en el potencial puro. Y ve algo en usted. Una chispa. La esperanza regresó a sus ojos, desesperada y brillante. El puesto es suyo si lo quiere, dije, mi voz plana. Pero entienda esto. Aquí no toleramos los errores. La mediocridad no es una opción. Estará bajo un escrutinio constante. ¿Acepta los términos? Sí, por supuesto, sí, absolutamente, dijo, casi tropezando con las palabras. Extendí mi mano. Bienvenida a Kapu, Cassandra. Mi nombre es Sofía Aguilar. Espero que esté lista para trabajar. Cuando su mano, fría y ligeramente húmeda, tocó la mía, sentí una corriente eléctrica. El juego acababa de comenzar. El cebo había sido tragado. La tortura de Cassandra no fue física. Fue algo mucho más sutil, para alguien como ella, infinitamente más cruel. Fue la aniquilación de su ego, administrada en dosis diarias y profesionales. Su oficina era espléndida, con vistas a la ciudad y muebles de diseño. Su título, directora de Relaciones Públicas y Marca, estaba impreso en elegantes tarjetas de presentación. Pero sus tareas eran un monumento a la humillación. Como Sofía Aguilar, yo era su supervisora directa.
Mi primera asignación para ella fue realizar un análisis exhaustivo de la percepción de nuestra marca en el mercado. Le di acceso a una montaña de datos brutos, informes financieros y análisis de mercado. Sabía perfectamente que ella no entendería ni una sola página. Quiero un informe de 50 páginas para el lunes, le dije con mi voz fría y profesional. Y espero que sea brillante. Pasó el fin de semana en un pánico ciego. El lunes, me entregó un documento lleno de palabrería corporativa sin sentido, probablemente copiado de Internet. Lo hojeé frente a ella, en silencio, durante un minuto entero. Luego, sin mirarla, lo dejé caer en la papelera de reciclaje. Insuficiente, dije. Inténtelo de nuevo. Esta vez, quiero que entreviste a cada jefe de departamento para entender sus necesidades de comunicación. Empiece por servirles el café en la reunión de la mañana. Es una excelente manera de romper el hielo. Y así continuó. Le asignaba tareas imposibles solo para rechazar su trabajo. La hacía responsable de organizar eventos de gala, pero luego le negaba el presupuesto necesario, forzándola a suplicar y a hacer malabares. Los empleados junior, siguiendo mis sutiles indicaciones, la trataban con una condescendencia educada, pidiéndole que hiciera fotocopias o que les trajera un sándwich porque estaban demasiado ocupados con trabajo real. Ella se quejó a Tadeo, por supuesto. Lo sabía porque mi equipo interceptaba sus comunicaciones. Le oí llorar por teléfono en su oficina, diciéndole que se sentía humillada, que esa mujer, Sofía, era un monstruo. La respuesta de Tadeo fue siempre la misma: aguanta, cariño. Piensa en el sueldo. Piensa en el estatus. No podemos permitirnos perder ese ingreso. Solo sonríe y haz lo que te dicen. La jaula dorada que ella tanto había deseado ahora tenía los barrotes de acero. Mientras Cassandra se marchitaba, yo prosperaba. Pero la venganza era un plato que requería más que solo humillación. Requería la aniquilación total, y tenía que ser autoinfligida. Era hora de preparar el tablero para el jaque mate. Mi objetivo era la última gran posesión de Tadeo, el orgullo de su linaje empresarial. Su empresa, Construcciones Tadeo, había sido fundada por su abuelo. Estaba en apuros, pero seguía siendo su identidad, su conexión con un legado de poder. Llamé a Lázaro. Es el momento, le dije. Lanza el proyecto Ícaro. El proyecto Ícaro era una obra maestra de engaño. Creamos una narrativa compleja sobre la próxima gran inversión de Capu, un resort ecológico de ultralujo en una zona remota y virgen de la costa de Oaxaca. Para ello, Lázaro activó el Beticorp, una de nuestras empresas fantasma con sede en Suiza, que actuaría como el socio inversor europeo. Filtramos información a través de canales financieros, creamos un sitio web falso pero increíblemente convincente y contratamos actores para que se hicieran pasar por ejecutivos suizos en videollamadas. El siguiente paso era llevar la información a Cassandra. Organicé una reunión de alto secreto en la sala de juntas principal. Invité a mis directores de confianza y a Sofía Aguilar. Sobre la mesa, extendimos planos falsos, proyecciones financieras infladas y contratos preliminares. Hablamos en voz alta sobre los beneficios de miles de millones de dólares, sobre cómo este proyecto pondría a Capu en el mapa mundial. Dejé mi teléfono, accidentalmente, grabando sobre la mesa cuando salimos para un descanso de café de 5 minutos. Sabía que Cassandra, desesperada por demostrar su valía y encontrar algo con lo que impresionar a Tadeo, no podría resistirse. Esa noche, mis vigilantes me confirmaron que había copiado el archivo de audio. Y a la mañana siguiente, detectaron una oleada de actividad frenética por parte de Tadeo. Estaba contactando a prestamistas, vendiendo sus últimas acciones, liquidando activos. Estaba reuniendo cada centavo que tenía y que no tenía. Una semana después, Cassandra solicitó una reunión urgente conmigo. Entró en mi oficina de recursos humanos, con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de arrogancia y conspiración. Sofía, dijo, su voz un susurro emocionado. Tengo información que podría ser muy valiosa para usted, y para mí.
Sé de una manera en que podemos adelantarnos al proyecto de Oaxaca y asegurar una participación personal. Fingí intriga. ¿De verdad? Cuénteme más. Me explicó un plan enrevesado en el que ella y yo filtraríamos información a un tercero, obviamente, Tadeo, para que él pudiera comprar las tierras clave antes que Capu, y luego vendérnoslas a un precio inflado, compartiendo las ganancias. Era una traición tan torpe y transparente que casi me dio lástima. Es una propuesta audaz, Cassandra, dije, fingiendo reflexionar. Pero muy arriesgada. Si el CEO se entera, estamos acabadas. El CEO nunca lo sabrá, aseguró, sus ojos brillando con codicia. Confíe en mí. Lo pensaré, dije, despidiéndola. Esa fue la luz verde que Tadeo necesitaba. Creyendo que tenía a alguien de adentro, se sintió invencible. Al día siguiente, Lázaro me informó que Tadeo había hecho la transferencia. Había invertido hasta el último centavo, todo el dinero de su empresa, el dinero prestado, el futuro de su familia, en el Beticorp, la empresa fantasma, para asegurar los derechos exclusivos de desarrollo de un paraíso que no existía. El anzuelo estaba en su boca. La línea, tensa. Y yo sostenía la caña. Durante 2 días, no hicimos nada. Dejamos que se deleitaran en su supuesta victoria. Me llegaban informes de que Tadeo y Cassandra habían celebrado con una cena carísima, brindando por su brillante futuro. Y entonces, en el tercer día, di la orden. El sitio web de El Beticorp desapareció. Los números de teléfono fueron desconectados. Los ejecutivos suizos se desvanecieron. El dinero, canalizado a través de una red de cuentas, aterrizó de nuevo en el grupo Kintsugi, limpio y legal. Tadeo no perdió su empresa por una adquisición hostil. La perdió en un abrir y cerrar de ojos, entregándola voluntariamente a un fantasma, engañado por su propia codicia y la traición de la mujer por la que me había abandonado. El juego de ajedrez había terminado. Era hora de la verdadera entrevista. El correo electrónico fue escueto. Cassandra, el CEO desea verla en su oficina. Inmediatamente. La vi caminar por el pasillo de cristal hacia mi oficina a través de las persianas venecianas. Su paso era inseguro. La noticia de la desaparición de El Beticorp debía haber estallado esa mañana. El pánico era una nube oscura a su alrededor. Probablemente pensaba que venía a confesar su plan a Sofía Aguilar, sin saber que ya era demasiado tarde. La puerta se abrió. Estaba de espaldas, mirando el vasto panorama de la Ciudad de México desde mi ventana panorámica. Llevaba un vestido de un intenso color azul cobalto. Mi pelo estaba suelto, cayendo sobre mis hombros. Ya no había gafas, ni traje de pantalón. Señorita Aguilar, empezó, su voz temblorosa. Me giré lentamente. El reconocimiento no fue instantáneo. Fue un proceso doloroso y gradual que se desarrolló en su rostro. Primero, confusión. Luego, una chispa de familiaridad incrédula. Y finalmente, un horror absoluto que le robó todo el color de la cara. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la puerta para no caer. Heréndira, susurró, la palabra sonó como un sacrilegio. Hola, Cassandra, dije, mi voz era tranquila, serena. No había ira en ella, solo el peso de 7 años de espera. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar. No se movió. Estaba paralizada. Pero, ¿cómo? Capu. Sofía. Sofía fue una necesidad, la interrumpí, caminando hacia mi escritorio y sentándome en el imponente sillón de cuero que había pertenecido a mi padre. Tú y Tadeo nunca mirarían más allá de la superficie. Les di una superficie que querían ver. Proyecté una imagen en la gran pantalla de la pared detrás de mí. Era el comprobante de la transferencia de Tadeo a la cuenta de El Beticorp. Millones de dólares, evaporados. Ese era el proyecto que iba a salvarlos, ¿verdad? Pregunté, mi tono era conversacional, como si discutiéramos el clima.
Las lágrimas brotaron de sus ojos. No entiendo. El dinero, ¿dónde está? ¿Estás seguro? Dije. Está donde siempre ha estado. Con su legítima dueña. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Era Tadeo. Su rostro estaba descompuesto por el pánico y la furia. Su traje caro estaba arrugado, su cabello, normalmente impecable, estaba en desorden. Cassandra. ¿Qué demonios está pasando? El banco no me responde, los suizos desaparecieron, estamos. Se detuvo en seco cuando me vio. Se quedó helado, su mirada yendo de mi rostro al de Cassandra y de vuelta al mío. El arrogante director de negocios fue reemplazado por un hombre perdido y aterrorizado. Heréndira, jadeó. Tadeo, saludé con un leve asentimiento de cabeza. Qué bueno que te unes a nosotros. Justo estábamos por empezar tu evaluación de desempeño. Esto es imposible, tartamudeó, dando un paso vacilante hacia mi escritorio. ¿Tú? ¿Capu? ¿De dónde sacaste el dinero? Deberías haber prestado más atención a la familia de la mujer con la que te casaste, dije, mi voz ahora con un filo de acero. Mi padre no solo construía edificios. Construía legados. Y se aseguró de proteger el suyo de hombres como tú. Cambié la imagen en la pantalla. Ahora mostraba una serie de correos electrónicos antiguos, fechados un año antes de que Tadeo y yo nos casáramos. ¿Reconoces esto? Pregunté. Eran correos entre Tadeo y el antiguo director financiero de la pequeña constructora de mi padre. En ellos, Tadeo planeaba una estrategia para devaluar la empresa desde adentro, para poder comprarla a un precio ridículo una vez que mi padre se jubilara o falleciera. Su relación conmigo, me di cuenta con una náusea helada, nunca había sido sobre amor o ni siquiera sobre el dinero que yo pudiera tener. Había sido un largo juego para robarle a mi padre. No me dejaste porque yo fuera un error, Tadeo, dije, mi voz baja y cargada de una furia fría. Me dejaste porque mi padre murió antes de que pudieras ejecutar tu estafa, y yo ya no te era útil para robarle. El bebé solo fue tu excusa para huir de tu propio fracaso y empezar de nuevo con alguien a quien pudieras impresionar fácilmente. Tadeo se quedó blanco como el papel. La verdad, expuesta bajo la dura luz de la evidencia, lo había despojado de su última defensa. ¿Y tú, Cassandra? Continué, girándome hacia ella. Te convertiste en su cómplice. Le diste la adulación que su ego necesitaba, y a cambio, él te dio una vida de mentiras. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, no dudaste en traicionarlo por lo que creías que era una mejor oferta. Por favor, Heréndira, sollozó Cassandra, finalmente cayendo de rodillas. Lo siento. No sabía. Haré lo que sea. Por favor, no nos dejes en la calle. Tenemos deudas, acreedores. Tadeo la miró con odio. ¿De qué hablas? Tú me metiste en esto. Y tú me mentiste. Gritó ella de vuelta. Observé su patético teatro de culpas con una calma glacial. El monstruo de la venganza que había vivido dentro de mí durante años finalmente estaba en silencio. No sentía euforia. No sentía placer. Solo una profunda y agotadora sensación de cierre. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. No voy a dejarlos en la calle, dije, mirando la ciudad que ahora sentía como mía. Eso sería demasiado fácil. Les voy a dar una opción. Una oportunidad de trabajo. Se hizo un silencio expectante. Pude sentir su esperanza desesperada. Tu empresa, Tadeo, o lo que queda de ella, ahora me pertenece a través de tus deudas. No la voy a cerrar. La voy a absorber. Y necesito a alguien que conozca los viejos proyectos. Te ofrezco un puesto como supervisor de obra junior. Trabajarás en los sitios de construcción, asegurándote de que los planos se sigan al pie de la letra. Mis planos. Su silencio fue una respuesta en sí misma. El hombre que vivía en salas de juntas ahora tendría que usar un casco y botas de seguridad. ¿Y tú, Cassandra?
continué, sin darme la vuelta. También tengo una oferta para ti. El puesto de directora de Relaciones Públicas ya no existe. Pero mi hijo Emiliano necesita a alguien que lo recoja del colegio y lo lleve a sus clases extraescolares. El pago es modesto, pero el horario es flexible. El aire en la habitación se volvió pesado, denso con la humillación. Les estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino un recordatorio diario y perpetuo de su fracaso. Tadeo tendría que construir el imperio de la mujer que abandonó. Cassandra tendría que cuidar al niño que su amante llamó un error. La alternativa, concluí, mi voz resonando en el silencio, es la bancarrota total y absoluta. La elección es suya. Tienen 24 horas para decidir. Ahora, salgan de mi oficina. Escuché sus pasos arrastrados, el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Me quedé allí, mirando la ciudad, durante mucho tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Mi teléfono vibró. Era una foto de Emiliano en su clase de karate, sonriendo, con un diente menos. Sonreí. Mi madre me llamó esa noche. De alguna manera, la noticia ya había llegado a sus oídos. Heréndira, ¿qué has hecho? Dijo, su voz una mezcla de asombro y horror. Tadeo me llamó. Está destrozado. Dice que te has convertido en un monstruo, en una mujer sin corazón. Miré a mi hijo, que ahora dormía en su cama, seguro y amado. Mi corazón, lejos de estar vacío, se sentía más lleno y fuerte que nunca. No, mamá, respondí con una calma que nunca antes había tenido. No me convertí en un monstruo. Simplemente les di un espejo para que vieran los monstruos que siempre fueron. Les di la oportunidad de destruirse a sí mismos con su propia codicia. Colgué antes de que pudiera responder. La opinión de los demás ya no tenía poder sobre mí. Había construido mi propio mundo, con mis propios cimientos. Y era inquebrantable. Mi venganza no fue un acto de destrucción. Fue un acto de creación. Creé un futuro para mi hijo y les di a ellos exactamente lo que merecían, las consecuencias. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto, o en mi búsqueda de justicia, me perdí en el camino?